¿Sabes cuál es el verdadero problema? No es la falta de oportunidades, es la costumbre de justificarnos. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas y veía algo que me marcó. Unos tenían pocos recursos pero avanzaban, otros lo tenían todo y aún así no hacían nada. Ahí entendí algo incómodo. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Porque mientras tú dices algún día, alguien con menos que tú ya empezó, y no porque sea más inteligente, sino porque decidió dejar de explicarse la vida y empezar a enfrentarse a ella. Hay algo que incomoda, pero que cambia todo cuando lo entiendes de verdad. Tu vida es tu responsabilidad. No de tus padres, no del gobierno, no de la suerte, no de las circunstancias, tuya. Y mientras eso no quede claro, vas a seguir encontrando razones para no avanzar. Te lo digo porque yo también vi esa diferencia muy de cerca. Crecer entre dos realidades me mostró algo que nunca se me olvidó. En un lugar escuchaba constantemente que no se puede, que todo está difícil, que el sistema no ayuda. En otro, con menos recursos, la gente no tenía tiempo para quejarse, trabajaba, insistía, avanzaba, y no porque la vida fuera más fácil, sino porque habían decidido asumir su responsabilidad sin discutirla. Porque cuando tú culpas, te liberas del esfuerzo, pero también te liberas del cambio. Es fácil decir, no tengo tiempo, pero si revisas tu día, sí tienes tiempo, solo que lo estás usando en otras cosas. Es fácil decir, no estoy listo, pero nadie lo está completamente. Es fácil decir, es que mi situación es distinta, pero siempre hay alguien en una situación peor que ya empezó. La responsabilidad no se siente bien al principio, porque te quita todas las excusas. Ya no puedes señalar afuera, ya no puedes justificarte. Te pone frente a un espejo y te dice, lo que no te gusta también depende de ti. Y eso duele. Pero también es poder, porque en el momento en que dejas de culpar, recuperas el control. Ya no estás esperando que algo cambie allá afuera. Empiezas a cambiar tú, empiezas a tomar decisiones distintas, empiezas a actuar incluso cuando no tienes ganas. Te pongo algo práctico. 2 personas quieren mejorar su vida. Una dice, cuando tenga más dinero, empiezo. La otra dice, con lo que tengo hoy, hago algo. Después de 1 año, uno sigue esperando y el otro ya avanzó. No fue magia, fue responsabilidad. Asumir responsabilidad no significa que todo sea tu culpa. Significa que decides hacerte cargo de lo que sí depende de ti, de tu esfuerzo, de tu disciplina, de tu actitud, de tus decisiones diarias. Porque al final, la vida no responde a lo que te pasa, responde a cómo respondes tú. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir construyendo. Dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a usar las condiciones que tienes. Dejas de hablar tanto y empiezas a hacer más. No es cómodo, pero es real. Y el día que lo aceptas sin negociar, sin excusas, sin culpar a nadie, ese día dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en el responsable de tu destino. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Hay una idea que mucha gente no quiere aceptar porque rompe una creencia muy cómoda. Creer que para lograr algo grande necesitas ser extraordinariamente inteligente. Pero la realidad que he visto una y otra vez es otra. He visto personas muy capaces quedarse a mitad de camino y personas completamente normales construir cosas increíbles. La diferencia, la disciplina. Crecí viendo 2 formas de pensar. En un lado, la gente admiraba al inteligente, al que entendía rápido, al que destacaba sin esfuerzo. Pero muchas veces ese mismo talento se convertía en su debilidad, porque como todo le resultaba fácil, nunca desarrollaba la constancia y cuando algo se volvía difícil, simplemente lo dejaba. En el otro lado, vi algo distinto. Personas que no eran las más brillantes, pero sí las más consistentes. No destacaban el primer día, ni el segundo, pero estaban ahí todos los días. Repetían
insistían, mejoraban poco a poco y con el tiempo terminaban superando a los que parecían mejores al inicio. Porque la inteligencia te puede dar una ventaja al principio, pero la disciplina te da resultados al final. Te pongo un ejemplo sencillo. 2 personas quieren aprender algo nuevo. Una aprende rápido, entiende todo en poco tiempo, pero practica solo cuando tiene ganas. La otra se equivoca más, tarda más en entender, pero practica todos los días sin falta. ¿Quién crees que va a dominar esa habilidad después de un año? No es el más inteligente, es el más disciplinado. Y esto pasa en todo, en el trabajo, en los negocios, en el deporte, en la vida. La disciplina convierte pequeñas acciones en grandes resultados. La inteligencia sin disciplina se queda en ideas, en planes, en intenciones, pero no se ejecuta. Además, la disciplina tiene algo poderoso, no depende de cómo te sientes. Hay días en los que no tienes ganas, en los que estás cansado, en los que dudas y aún así actúas. Ese es el punto donde la mayoría falla. Esperan sentirse motivados para empezar, pero la motivación es inestable. Hoy está, mañana no. La disciplina no pregunta, ejecuta. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia dentro de ti. Dejas de confiar en impulsos y empiezas a confiar en hábitos. Dejas de depender de emociones y empiezas a depender de decisiones. Y esa estabilidad te da una ventaja enorme, porque mientras otros avanzan solo cuando se sienten bien, tú avanzas siempre. También hay algo importante que debes entender. La disciplina no es algo con lo que naces, es algo que construyes cada vez que haces lo que debes hacer, aunque no quieras, la fortaleces. Cada vez que te rindes ante la comodidad, la debilitas. Es un entrenamiento diario y con el tiempo ese entrenamiento cambia tu identidad. Ya no eres alguien que intenta hacer las cosas, eres alguien que las hace. Ya no eres alguien que depende de su talento, eres alguien que confía en su constancia. Porque al final el mundo no recompensa al que tiene más potencial, recompensa al que ejecuta más tiempo sin detenerse. Y cuando entiendes eso de verdad, dejas de preocuparte por ser el más inteligente y empiezas a enfocarte en ser el más constante. Porque la disciplina sostenida en el tiempo siempre termina ganando. Hay algo que suena duro, pero es necesario decirlo sin rodeos. La mayoría de las excusas no son verdades, son mentiras bien justificadas. Y lo peligroso no es que se las digas a otros, es que te las crees tú. Porque una excusa no se presenta como una mentira, se presenta como algo razonable. No tengo tiempo, no es el momento, no estoy listo. Cuando tenga más recursos, empiezo. Suenan lógicas, suenan incluso inteligentes, pero en el fondo cumplen una sola función: evitar la incomodidad de actuar. Te lo digo porque yo también lo vi muchas veces. Personas con talento, con oportunidades, con ideas claras, pero llenas de explicaciones. Siempre había una razón para no empezar, para no continuar, para no insistir. Y mientras más explicaban, más tranquilos se sentían, pero su vida no cambiaba. Porque la excusa calma tu conciencia, pero frena tu progreso. Recuerdo algo muy simple pero poderoso. 2 personas con situaciones distintas. Una tenía más recursos, más tiempo, más apoyo, pero siempre encontraba un motivo para postergar. La otra tenía menos de todo, pero no tenía tiempo para justificarse. Empezaba con lo que tenía, cómo podía, cuándo podía. Después de un tiempo, uno seguía hablando y el otro ya había avanzado. Ahí entendí que no se trata de las condiciones, se trata de la decisión. Las excusas te hacen sentir protegido, te evitan el riesgo, el fracaso, el rechazo, pero también te mantienen en el mismo lugar, son como una zona cómoda disfrazada de lógica. Y mientras más las repites, más se vuelven parte de tu forma de pensar. Empiezas a creer que realmente no puedes. Pero si te detienes un momento y analizas con honestidad, muchas de esas razones no son absolutas.
No es que no tengas tiempo, es que no lo estás priorizando. No es que no puedas, es que no quieres enfrentar la incomodidad. No es que no sea el momento, es que estás esperando sentirte listo y eso casi nunca llega. La diferencia entre alguien que avanza y alguien que se queda no está en las circunstancias, está en cómo interpreta esas circunstancias. Uno ve obstáculos y se detiene. El otro ve los mismos obstáculos y busca cómo avanzar a pesar de ellos. Y eso empieza cambiando una sola cosa, tu lenguaje interno. Dejas de decir no puedo y empiezas a preguntarte cómo puedo. Dejas de justificarte y empiezas a responsabilizarte. Dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a usar las condiciones que tienes. No es fácil, porque implica incomodarte, implica dejar de proteger tu ego, implica aceptar que podrías haber hecho más, pero también es lo único que te libera, porque el día que dejas de justificarte, te enfrentas a la realidad y desde ahí puedes empezar a cambiarla. No necesitas más explicaciones, necesitas más acción. Y mientras sigas usando excusas, aunque suenen bien, aunque parezcan válidas, aunque te den tranquilidad, vas a seguir en el mismo lugar. Porque al final, una excusa bien dicha sigue siendo una decisión de no avanzar. Hay algo que la mayoría de las personas intenta evitar toda su vida sin darse cuenta de que ahí está exactamente lo que necesita: el dolor. Nos enseñaron a huir de lo incómodo, a buscar lo fácil, a elegir siempre lo que se siente bien en el momento, pero la realidad es otra. Todo lo que te hace crecer, en algún punto duele. Duele levantarte temprano cuando no tienes ganas, duele disciplinarte cuando todos a tu alrededor están descansando, duele intentar algo nuevo y fallar. Duele darte cuenta de que no eres tan bueno como pensabas y por eso muchos se detienen, porque interpretan ese dolor como una señal de que algo está mal, pero no está mal, está funcionando. Recuerdo claramente ese contraste en la forma de ver la vida. Había personas que evitaban cualquier incomodidad. Si algo se volvía difícil, cambiaban de camino. Si algo no salía rápido, lo dejaban. Siempre estaban buscando una opción más fácil y al final terminaban estancados. En cambio, otros hacían lo contrario. No porque les gustara sufrir, sino porque entendían algo distinto. Entendían que ese esfuerzo incómodo era parte del proceso, que el dolor no era un castigo, era entrenamiento, que cada momento difícil estaba formando algo dentro de ellos. Y con el tiempo, esa diferencia se hacía evidente, porque cuando tú eliges evitar el dolor, también eliges evitar el crecimiento. Pero cuando decides enfrentarlo, algo cambia. Empiezas a descubrir que puedes soportar más de lo que creías. Empiezas a darte cuenta de que lo que parecía imposible no lo era tanto. Te pongo un ejemplo simple. Una persona quiere mejorar físicamente. Empieza a entrenar y siente cansancio, dolor muscular, incomodidad. Si interpreta eso como algo negativo, se detiene. Pero si entiende que ese dolor es parte del proceso de fortalecimiento, continúa. Con el tiempo su cuerpo cambia. La vida funciona igual. El problema es que muchos confunden el dolor del esfuerzo con algo que deben evitar, pero no ven el otro dolor, el que viene después. El dolor de saber que pudieron haber hecho más y no lo hicieron. El dolor del arrepentimiento, ese es más silencioso, pero dura mucho más, porque el dolor del esfuerzo es temporal. El dolor de no intentarlo puede quedarse años. También hay algo importante. El dolor no desaparece. Siempre va a estar. La diferencia está en cuál eliges. El dolor de avanzar o el dolor de quedarte igual. El dolor de disciplinarte o el dolor de frustrarte. Y aquí es donde todo cambia. Cuando dejas de ver el dolor como un enemigo y empiezas a verlo como un maestro, tu actitud se transforma. Ya no huyes cuando algo se pone difícil. Te quedas, resistes, aprendes. Cada vez que enfrentas algo incómodo, te fortaleces. Cada vez que actúas a pesar de no tener ganas, creces.
Cada vez que continúas después de fallar, te haces más resistente. Y con el tiempo desarrollas algo que no se puede comprar ni fingir: fortaleza mental. Dejas de buscar caminos fáciles. Dejas de necesitar que todo sea cómodo. Dejas de rendirte cuando las cosas se complican, porque entiendes que ese es el camino. No el más rápido, no el más agradable, pero sí el que te transforma. Y cuando llegas a ese punto, ya no le tienes miedo al dolor. Lo utilizas. Hay una trampa en la que cae mucha gente sin darse cuenta: esperar a tener ganas para actuar. Hoy no estoy motivado, mañana empiezo, cuando me sienta mejor lo hago, y así pasan los días, las semanas, y no pasa nada. Porque basar tu acción en tus emociones es construir sobre algo inestable. Las ganas cambian todos los días. A veces estás con energía, otras veces estás cansado, frustrado o distraído. Si solo actúas cuando te sientes bien, tu progreso va a ser irregular. Un día haces mucho y 3 días no haces nada. Y esa inconsistencia es la que te mantiene en el mismo lugar. Lo entendí observando algo muy simple. Había personas que trabajaban solo cuando estaban inspiradas. Tenían momentos de intensidad, de enfoque, de motivación, pero eran momentos cortos. Después desaparecían. En cambio, otros hacían lo que tenían que hacer todos los días, sin importar cómo se sentían. No eran más talentosos, no eran más inteligentes, eran más disciplinados. Y con el tiempo, la diferencia se volvió evidente, porque no se trata de cuánto haces en un día cuando estás motivado. Se trata de cuánto haces en los días en los que no tienes ganas. Ahí es donde se construye el resultado real. Te pongo un ejemplo práctico. Imagina a alguien que quiere mejorar en su trabajo o en un negocio. Si depende de la motivación, solo va a avanzar cuando se siente inspirado. Pero si decide trabajar todos los días a una hora específica, sin negociar, sin excusas, empieza a construir algo sólido. No perfecto, pero constante. Y la constancia siempre gana. Trabajar cuando toca significa eliminar la negociación interna. No preguntarte todos los días, ¿tengo ganas? No depender de tu estado de ánimo. Significa que ya tomaste una decisión y la cumples. Así estés cansado, así no tengas energía, así no sea el mejor día. Porque cuando haces eso, algo cambia en tu mente. Empiezas a entrenarte. Tu mente entiende que no tiene el control, que no decides en función de lo que sientes. Decides en función de lo que sabes que debes hacer. Y esa es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. También hay algo importante que pasa. Cuando dejas de depender de las ganas, te liberas de una carga mental enorme. Ya no tienes que convencerte, ya no tienes que motivarte, ya no tienes que esperar el momento perfecto. Simplemente actúas. Y esa simplicidad es clave. La mayoría de las personas está agotada no por lo que hace, sino por la lucha constante entre lo que sabe que debe hacer y lo que quiere hacer. Esa discusión interna consume energía, pero cuando decides trabajar cuando toca, esa discusión desaparece. No hay debate, hay acción. Y con el tiempo, eso construye una identidad distinta. Dejas de ser alguien que intenta hacer las cosas y te conviertes en alguien que cumple, alguien confiable, alguien constante. Alguien que no depende de impulsos, porque las ganas van y vienen, pero los resultados se construyen con repetición. Y cuando entiendes eso de verdad, dejas de esperar sentirte listo y empiezas a hacer lo necesario, todos los días, sin excepción. Desde que empecé a enfrentar desafíos más grandes en mi vida, me di cuenta de algo fundamental. Nuestra mente no siempre está de nuestro lado. Tu mente quiere comodidad. Quiere lo fácil, lo seguro, lo que no exige esfuerzo. Si la dejas decidir por sí sola, elegirás el camino más corto, el mínimo esfuerzo, lo que te haga sentir bien en el momento. Y así, día tras día, tu potencial se queda atrapado en la zona de confort, sin crecer, sin probar tu verdadero límite. Recuerdo cuando comencé a estudiar y entrenar con disciplina. Había días en que levantarme temprano parecía imposible. Mi mente me decía, quédate en la cama, nadie te va a juzgar,
hoy no pasa nada. Era tentador rendirse a esa comodidad, pero entendí que si cedía, estaba fortaleciendo un hábito que me mantendría pequeño. Cada vez que mi mente buscaba atajos, yo tenía que exigirme un nivel superior, empujar más allá de lo que era cómodo. Y esa es la clave. La grandeza no nace en la comodidad, nace en la incomodidad que aceptamos enfrentar. Hay un ejemplo claro en mi vida profesional. Cuando trabajaba en proyectos grandes, siempre había un momento en que podía relajarme, dejar que otros tomaran la iniciativa o simplemente conformarme con un resultado medio. Pero decidí exigirme más, invertir más tiempo, pensar en soluciones más creativas, desafiar mis propios límites. Esos momentos incómodos, cuando el cansancio y la duda se apoderaban de mí, fueron los que más me enseñaron y los que más me impulsaron hacia adelante. La mente quiere evitar el dolor del esfuerzo, pero el dolor del esfuerzo es lo que te lleva a niveles que tu yo cómodo nunca podría alcanzar. También aprendí que esto no es solo sobre trabajo o estudio, es sobre cada decisión diaria. Comer saludable cuando el hambre y el antojo gritan lo contrario, entrenar cuando el cuerpo pide descanso, enfrentar conversaciones difíciles en lugar de evitarlas. Cada pequeña exigencia que le pones a tu mente, cada vez que decides la grandeza sobre la comodidad, construye un músculo invisible que te acompañará en cualquier desafío. El problema es que la mente es muy persuasiva. Te convence de que lo fácil es suficiente, de que la mediocridad está bien, y si no la cuestionas, terminas viviendo una vida por debajo de tus posibilidades. Pero si empiezas a exigirle grandeza, a entrenarla para buscar más, no solo cambian tus resultados, cambia quién eres. Tu identidad se redefine y comienzas a verte como alguien que no se conforma, alguien capaz de superar lo ordinario, alguien que lucha incluso cuando no hay motivación. La comodidad siempre será más atractiva que el esfuerzo. Pero si quieres ser grande, si quieres vivir sin arrepentimientos, debes enseñarle a tu mente a aspirar más, a resistir la tentación del atajo, a abrazar el desafío. Es allí, en ese lugar incómodo, donde la grandeza realmente se construye. Nunca dejes que tu mente gobierne tu vida por comodidad. Exígela, empújala y verás de lo que eres capaz. Cuando comencé a construir cualquier proyecto importante en mi vida, me enfrenté a una verdad que pocos quieren aceptar. La constancia es aburrida. Nadie habla de ella con emoción, nadie la celebra en redes sociales y nadie quiere escuchar que los resultados no vienen de un día para otro. Quieres aprender algo nuevo, quieres mejorar, quieres crecer y de repente te das cuenta de que la clave no es un golpe de suerte ni un esfuerzo enorme aislado, sino hacer lo mismo una y otra vez sin buscar atajos, incluso cuando no sientes ganas. Recuerdo mis días de estudio y entrenamiento. Había momentos en los que todo parecía monótono. Levantarse temprano, repetir ejercicios, leer libros una y otra vez, practicar lo mismo hasta el cansancio. Era aburrido, sí, pero cada repetición estaba construyendo algo que no se veía en el momento. Cada pequeño paso se sumaba silenciosamente, acumulando fuerza, conocimiento y resiliencia. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que fueron esos días aburridos los que me hicieron invencible frente a los desafíos que vinieron después. La constancia tiene esa cualidad mágica. Nadie la nota al principio, nadie te felicita por ella, y eso es lo que la hace diferente de la motivación. La motivación es como un fuego que brilla un día y desaparece al siguiente. La constancia es como el agua que cae gota a gota, pero que con el tiempo puede romper la roca más dura. Cuando empecé a aplicar este principio, entendí que no necesitaba sentirme inspirado cada día. No necesitaba esperar ganas o condiciones perfectas. Lo que necesitaba era simplemente hacer lo que debía, sin excusas. Un ejemplo claro fue cuando decidí aprender un nuevo idioma. Al principio las lecciones eran lentas, los progresos casi invisibles. Sentía que nada cambiaba y que estaba desperdiciando mi tiempo. Pero me obligué a estudiar todos los días, incluso cuando estaba cansado o aburrido. Semana tras semana, mes tras mes,
Lo que parecía insignificante se convirtió en fluidez y confianza. Esa constancia silenciosa fue invencible frente a cualquier obstáculo. Cuando surgieron dificultades, ya tenía un músculo formado que me permitía continuar sin rendirme. La vida es igual en los negocios, en el deporte, en la educación y en cualquier sueño que quieras alcanzar. No esperes resultados rápidos ni glorias inmediatas. La verdadera ventaja la tienen aquellos que son pacientes, que entienden que el progreso real es invisible al ojo y que solo se aprecia al mirar atrás. La constancia puede parecer aburrida, pero es imparable. Cada pequeño esfuerzo se suma. Cada hábito repetido fortalece tu carácter y tu capacidad para resistir cualquier desafío. No subestimes los días normales, los ejercicios repetidos, los hábitos sencillos. Son ellos los que te llevan a la grandeza. Nunca ignores la fuerza silenciosa de la constancia, porque al final, lo aburrido siempre vence a lo espectacular que desaparece. La constancia puede ser aburrida, pero es invencible. Cuando entendí que nadie vendría a rescatarme, sentí un golpe duro, pero liberador al mismo tiempo. Durante mucho tiempo esperaba que alguien apareciera para arreglar mis problemas. Un jefe que me reconociera, un amigo que me apoyara, incluso la vida misma que parecía jugar en mi contra. Y cada vez que eso no sucedía, me frustraba, me sentía impotente y casi renunciaba. Hasta que un día comprendí algo fundamental. El hecho de que nadie venga a salvarte no es una maldición, es una ventaja enorme y cambia todo tu enfoque de vida. Cuando empecé a aceptar mi completa responsabilidad, mi forma de actuar cambió radicalmente. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede recorrer tu camino. Nadie puede levantarte cuando caes si tú no lo haces primero. Recuerdo un proyecto que emprendí hace años. Era arriesgado, nadie confiaba en él y tampoco podía esperar que alguien me apoyara. Todos mis amigos decían que era imposible, que iba a fracasar, pero en lugar de rendirme, decidí tomar las riendas. Cada error, cada caída, cada noche sin dormir, la enfrenté yo solo. No era cómodo, no era fácil, pero cada decisión, cada acción que tomé sin depender de nadie, fortaleció mi confianza y mi capacidad para lograr lo que parecía imposible. El hecho de que nadie venga a rescatarte te obliga a crecer rápido. Te obliga a aprender a ser fuerte, a ser ingenioso, a encontrar soluciones cuando otros fallan. Cuando dependes de ti mismo, no hay excusas que valgan. No hay culpables. No hay atajos mágicos. Cada logro que consigues por tu propio esfuerzo tiene un valor enorme porque sabes que fue ganado en condiciones reales, no prestado ni regalado. Incluso en mi vida cotidiana, desde pequeños retos hasta grandes decisiones, esa mentalidad ha marcado la diferencia. Si un cliente no paga, si un proyecto se retrasa, si alguien te subestima, la reacción inmediata no puede ser esperar que otro arregle todo. La reacción debe ser actuar. Y cuando lo haces, cuando te haces responsable de tu propia vida, te das cuenta de que esa independencia es liberadora. La sensación de poder decir yo lo hice sin depender de nadie es incomparable. Además, aceptar que nadie vendrá a salvarte también te hace más rápido y más decidido. No hay tiempo que perder esperando ayuda. No hay energía que gastar lamentándote. Cada problema se convierte en una oportunidad de demostrarte a ti mismo que eres capaz. Cada caída es un aprendizaje y cada obstáculo superado fortalece tu carácter y tu resistencia. Nadie vendrá a rescatarte y esa es la ventaja más poderosa que puedes tener. Aprendes a confiar en ti, a actuar con decisión y a ser invencible frente a cualquier desafío. Nadie vendrá a rescatarte y eso es una ventaja. Fallar no es el problema. Todos fallamos y todos vamos a fallar muchas veces en nuestra vida. El verdadero problema no está en tropezar, sino en quedarte caído. Recuerdo cuando decidí emprender un proyecto importante que tenía el potencial de cambiar mi vida. Estaba lleno de ideas, de energía, de pasión, pero también estaba lleno de miedo.
Cometí errores enormes. Contraté mal, planifiqué mal, subestimé riesgos, fracasé en varios frentes y por un momento sentí que todo se derrumbaba. Lo fácil hubiera sido rendirme, aceptar que no estaba hecho para eso y esperar que otra oportunidad llegara sola. Pero ahí entendí algo crucial. El fracaso no te define. Tu reacción ante él sí. Cuando te caes, es inevitable sentir dolor, decepción, incluso vergüenza. A veces parece que todo el mundo lo nota y que nadie entenderá por qué no lograste lo que querías. Pero quedarse en el suelo, lamentando lo ocurrido, es la manera más rápida de asegurarte de que ese fracaso se convierta en derrota definitiva. Aprendí a levantarme cada vez que caía, aunque fuera con miedo, aunque fuera con incertidumbre, aunque tuviera que empezar desde cero. Recuerdo una ocasión en la que un proyecto en el que había invertido meses simplemente fracasó. Podía haberme paralizado, dejarlo todo y culpar a las circunstancias. En cambio, decidí analizar cada error, aprender de cada decisión equivocada y volver con más fuerza. Fallar te da información valiosa. Cada caída te muestra tus límites, tus debilidades y lo que realmente necesitas mejorar. Ignorar esa lección y quedarte caído es desperdiciar la oportunidad más grande que tienes para crecer. En mi experiencia, las personas más exitosas que he conocido no son las que nunca fallan. Son las que fallan, aprenden, se levantan y siguen adelante sin excusas. Cada intento fallido se convierte en un escalón, un paso más cerca de la meta. Si te niegas a quedarte caído, incluso en la vida diaria, en tareas simples o decisiones personales, ese principio se aplica. Cuando fallas en algo pequeño, si te quedas lamentando, pierdes confianza y te haces más débil. Pero si te levantas, incluso un poco aturdido, sigues avanzando. Esa constancia en levantarse, esa resiliencia en la caída, crea un carácter fuerte y determina tu capacidad de lograr cosas que otros consideran imposibles. Fallar no es el enemigo, quedarse caído sí. Aprender a levantarse rápidamente, a usar cada caída como impulso y no como excusa, es lo que diferencia a quienes logran sus sueños de quienes solo los miran desde lejos. Fallar no es el problema, quedarte caído sí. Decidir que no te vas a rendir, pase lo que pase, es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Recuerdo cuando estaba trabajando en un proyecto que parecía imposible, todos a mi alrededor me decían que era demasiado ambicioso, que fracasaría, que debía conformarme con menos. Sentí miedo, sentí duda y en más de una ocasión pensé en abandonar, pero en ese momento tomé una decisión consciente. No importa lo difícil que se ponga, no importa cuántas veces me caiga, no me voy a rendir. Esa decisión cambió todo. No rendirse no significa que las cosas sean fáciles. Significa que aceptas que el camino será difícil, que habrá dolor, fatiga y frustración, pero aún así eliges avanzar. Cuando decidí que no me rendiría, cada obstáculo dejó de ser un muro imposible y se convirtió en un desafío a superar. Me acostumbré a mirar los problemas no como razones para parar, sino como oportunidades para crecer. Hubo días en que no dormía, días en que todo salía mal, días en que mi energía estaba al límite, pero cada vez que sentía que todo estaba perdido, me recordaba a mí mismo mi decisión. Pase lo que pase, no me voy a rendir. La decisión de no rendirse es más poderosa que cualquier talento o habilidad. Conozco personas que eran más inteligentes, más capaces, más preparadas que yo y aún así se detuvieron cuando las cosas se pusieron difíciles. La diferencia estaba en la determinación de persistir. Cuando tú decides que no importa cuántas veces falles, cuántos rechazos recibas o cuán lento avances, tu decisión de seguir adelante se convierte en tu mayor fuerza. Esa determinación te lleva a encontrar soluciones que otros no ven, a trabajar más horas, a aprender más rápido, a adaptarte más eficientemente. Incluso en la vida cotidiana, en problemas personales, en estudios o en el trabajo, la decisión de no rendirse hace la diferencia. Cuando tomas la firme decisión de levantarte cada vez que caes, de continuar cuando otros se detienen, de seguir avanzando aunque todo esté en tu contra,
desarrollas una fuerza interior que nadie puede quitarte. Es la decisión de no rendirse la que te permite atravesar el dolor, superar los miedos y lograr lo que parecía imposible. Decidir no rendirse no garantiza que todo será fácil, pero garantiza que tendrás la oportunidad de llegar más lejos de lo que nunca imaginaste. Cada vez que tomes esa decisión y la sigas con acción constante, estarás construyendo tu camino hacia la grandeza. Decide hoy que no te vas a rendir, pase lo que pase, y deja que esa decisión guíe cada uno de tus pasos. Recuerda siempre esto: nadie va a venir a salvarte, nadie va a empujarte cuando tu fuerza flaquee y nadie va a vivir tu vida por ti. Cada caída, cada error, cada fracaso, solo tú puedes levantarte y seguir adelante. Y ahí, en esa decisión consciente de no rendirte, es donde se encuentra tu verdadero poder. No es el talento, no es la suerte, no es la oportunidad, es tu determinación de seguir cuando todo dice que pares. Cada mañana es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para demostrarte a ti mismo que tus límites son solo ilusiones, que tus excusas no tienen poder y que tu fuerza real siempre estuvo dentro de ti. La vida nunca será perfecta ni justa y siempre habrá momentos de dolor, miedo y dudas. Pero el dolor no es tu enemigo, es tu maestro. Las dificultades no son castigos, son entrenamientos. Y los fracasos no son finales, son recordatorios de que puedes levantarte una y otra vez. La disciplina supera a la inteligencia. La constancia vence al talento momentáneo. Y la decisión firme de no rendirse rompe cualquier barrera. Cada pequeño esfuerzo, cada hora de trabajo cuando no tienes ganas, cada sacrificio que haces mientras otros descansan, te acerca un paso más a la versión de ti que siempre soñaste. Así que hoy te desafío a algo simple pero radical. Deja de buscar razones para parar y empieza a buscar motivos para avanzar. Decide que pase lo que pase, no te rendirás. Que tu vida sea un reflejo de esa decisión diaria, esa elección que se repite a cada momento. Porque cuando eliges no rendirte, cuando conviertes esa decisión en acción constante, no hay fuerza en el mundo capaz de detenerte. Levántate, sigue adelante y demuestra primero a ti mismo y luego al mundo que rendirse no es una opción. Tu grandeza comienza ahora, con esta decisión que no se negocia. ¿Sabes cuál es el problema? No es que no tengas tiempo, es que no sabes usarlo cuando más importa. Yo conocí personas que trabajaban 12 horas al día y seguían pobres, no solo en dinero, sino en resultados. Y también vi gente que con menos recursos avanzaba todos los días. La diferencia no era talento, no era suerte. Eran los primeros 30 minutos de su mañana. Mientras unos reaccionaban, otros decidían. Mientras unos se quejaban, otros construían. Hoy no te voy a motivar, te voy a confrontar. Porque si no controlas esos 30 minutos, alguien más va a controlar tu vida. La mayoría de las personas está esperando sentir algo para empezar. Esperan motivación, ganas, energía, como si el éxito fuera una emoción. Pero ahí está el error. La disciplina comienza antes que la motivación. No es algo que sientes, es algo que decides. Recuerdo una etapa de mi vida en la que no tenía ganas de hacer absolutamente nada. Me levantaba cansado, sin claridad, sin dirección y cada día me decía, mañana empiezo, mañana me organizo, mañana me enfoco, mañana cambio. Pero ese mañana nunca llegaba porque estaba esperando sentirme listo. Y la verdad es que ese momento no existe. Un día entendí algo que cambió mi forma de pensar. La motivación es inestable, la disciplina no. La motivación depende de cómo te sientes, de si dormiste bien, de si todo está saliendo como quieres. Pero la disciplina no pregunta, actúa. Y cuando entendí eso, dejé de negociar conmigo mismo. Empecé con algo simple. No intenté cambiar toda mi vida en un día. Solo decidí dominar los primeros 30 minutos de mi mañana. Sin importar si tenía sueño, si estaba cansado o si no tenía ganas, me levantaba y hacía lo que había decidido hacer la noche anterior. A veces era leer,
a veces era escribir, a veces simplemente sentarme en silencio y ordenar mis ideas. No era perfecto, pero era constante. Y al principio fue incómodo. Mi mente buscaba excusas todo el tiempo. Descansa un poco más, hoy no pasa nada si no lo haces, empiezas mañana. Pero cada vez que ignoraba esa voz y actuaba, algo cambiaba dentro de mí. No era un cambio externo, inmediato, era algo más profundo. Empecé a confiar en mí mismo. Porque la disciplina no solo construye resultados, construye identidad. Cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tienes ganas, te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Y eso vale más que cualquier resultado rápido. Con el tiempo, esos pequeños actos comenzaron a acumularse. Ya no necesitaba pensar tanto para empezar. Mi cuerpo se movía casi en automático, pero no por inercia, sino por hábito. Y algo interesante empezó a pasar. La motivación aparecía después, no antes, después. Después de empezar, después de avanzar, después de ver progreso, muchas personas están atrapadas porque lo hacen al revés. Esperan sentirse bien para actuar, cuando en realidad deben actuar para empezar a sentirse bien. Esa es la diferencia. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. No necesitas sentirte imparable. Solo necesitas tomar una decisión simple mañana, cuando despiertes. Hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Esos primeros 30 minutos son tu entrenamiento. Ahí no estás construyendo solo un hábito, estás construyendo carácter. Y cuando tu carácter cambia, tu vida cambia. Porque al final, el éxito no pertenece a los que esperan el momento perfecto, pertenece a los que actúan sin depender de cómo se sienten. Hay una batalla que ocurre todos los días y la mayoría de las personas la pierde sin darse cuenta. No es contra el tiempo, no es contra otras personas, es contra su propia mente. Y esa batalla empieza en el momento en que abres los ojos. Antes, lo primero que hacía al despertar era tomar el teléfono, solo 5 minutos, me decía. Revisaba mensajes, redes sociales, noticias, y cuando me daba cuenta, ya no estaba pensando por mí mismo. Ya estaba reaccionando. Mi mente ya estaba llena de ruido, de problemas que no eran míos, de comparaciones innecesarias. Y así comenzaba mi día, sin dirección. Un día entendí algo muy simple pero muy fuerte. Si no gano la primera batalla del día, voy a perder muchas más después. Porque cuando empiezas en modo reactivo, todo el día se convierte en reacción. Reaccionas a mensajes, reaccionas a problemas, reaccionas a urgencias. Y cuando vives reaccionando, no avanzas, sobrevives. Entonces tomé una decisión incómoda pero necesaria. Dejé de tocar el teléfono en los primeros 30 minutos del día y no fue fácil. La mente se desespera, busca estímulo, quiere distracción. Pero en ese silencio empecé a encontrar algo que había perdido, control. Empecé a sentarme en silencio unos minutos, sin ruido, sin pantalla, sin información externa. Al principio era incómodo, porque no estamos acostumbrados a estar solos con nuestros pensamientos. Pero ahí fue donde entendí cómo estaba realmente mi mente, desordenada, acelerada, llena de cosas innecesarias. Y en lugar de dejarla así, comencé a dirigirla. Me hacía preguntas simples. ¿Qué tipo de persona voy a ser hoy? ¿Qué es lo realmente importante? ¿En qué no voy a perder tiempo? No eran respuestas perfectas, pero eran conscientes. Y eso cambia todo. Porque cuando tú eliges tus primeros pensamientos, eliges tu estado emocional. Y cuando eliges tu estado emocional, eliges cómo vas a reaccionar ante el día. Ya no te alteras tan fácil, ya no te distraes con cualquier cosa, ya no te desgastas en lo que no importa. Recuerdo un día en particular, tenía muchos problemas acumulados, presión, responsabilidades. Antes habría comenzado el día revisando todo eso de golpe y me habría saturado. Pero ese día hice algo diferente.
Protegí mis primeros minutos, ordené mi mente primero y cuando enfrenté el día, no era el mismo problema, era otra versión de mí enfrentándolo. Eso es lo que la mayoría no entiende. No se trata de eliminar los problemas, se trata de convertirte en alguien capaz de enfrentarlos con claridad. La mente es como una puerta. Si la dejas abierta, cualquier cosa entra. Pero si decides qué entra y qué no, entonces tienes control. Y ese control no se construye en medio del caos del día. Se construye en esos primeros minutos en silencio, cuando decides pensar por ti mismo. No necesitas horas, no necesitas condiciones perfectas, solo necesitas ganar esa primera batalla. Porque cuando ganas tu mente al inicio del día, dejas de ser víctima de lo que pasa afuera y comienzas a dirigir lo que pasa adentro. Y cuando diriges lo que pasa adentro, cambias completamente lo que ocurre fuera. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar, pero es necesario decirlo. No te falta tiempo, te falta estructura. Porque cuando alguien dice no tengo tiempo, la mayoría de las veces lo que realmente está diciendo es no he decidido cómo organizarlo. Y ahí es donde empiezan las excusas, ¿no? Yo también pasé por eso. Decía que estaba ocupado todo el día, que tenía muchas responsabilidades, que no encontraba el momento para enfocarme en lo importante. Pero cuando empecé a observar con honestidad cómo usaba mi tiempo, descubrí algo incómodo. Sí tenía tiempo, solo que lo estaba perdiendo en cosas que no me acercaban a nada. Pequeños momentos que parecían inofensivos. Revisar el teléfono sin necesidad, empezar el día sin un plan, dejar que cualquier cosa interrumpiera mi enfoque. Y cuando sumas esos minutos, se convierten en horas, horas que no regresan. Un día decidí dejar de justificarme. Dejé de decir no puedo y empecé a preguntarme cómo lo hago. Y la respuesta fue clara: estructura. No necesitaba más horas, necesitaba decidir qué hacer con las primeras. Empecé por algo básico. La noche anterior definí exactamente cómo iba a usar mis primeros 30 minutos del día. No lo dejaba al azar. Ya sabía si iba a leer, escribir, planificar o empezar una tarea importante. Cuando me despertaba no tenía que pensar, solo tenía que ejecutar. Eso eliminó algo muy peligroso: la indecisión. Porque cuando no tienes estructura pierdes tiempo decidiendo qué hacer y en esa duda es donde aparecen las distracciones. Pero cuando ya tienes claro el plan, simplemente actúas. Recuerdo un momento en el que tenía varios proyectos pendientes y me sentía abrumado. Antes habría reaccionado tratando de hacer todo al mismo tiempo, saltando de una cosa a otra sin avanzar realmente. Pero ese día hice algo diferente. Me senté, estructuré mis primeros minutos y decidí empezar solo con una tarea clave, nada más. Y algo interesante pasó. No solo avancé en esa tarea, también reduje el estrés, porque la claridad calma la mente. Cuando sabes exactamente qué hacer, la ansiedad baja, el enfoque sube y la energía se dirige correctamente. La estructura no te limita, te libera. Te libera del caos, de la improvisación, de las excusas. Te da control y cuando tienes control sobre tu tiempo empiezas a tener control sobre tus resultados. Muchas personas creen que la disciplina es difícil, pero en realidad lo difícil es vivir sin estructura. Porque sin estructura, cada día es una lucha constante contra la distracción, contra la pereza, contra la indecisión. En cambio, cuando tienes un sistema claro, todo fluye con más facilidad. No necesitas un plan perfecto, necesitas un plan claro. Algo simple pero definido. Saber qué vas a hacer en esos primeros 30 minutos y hacerlo sin negociar contigo mismo. Porque al final las excusas viven donde no hay estructura. Y cuando introduces orden en tu día, las excusas pierden fuerza automáticamente. Así que deja de preguntarte por qué no tienes tiempo y empieza a decidir cómo lo vas a usar. Porque el problema nunca fue el reloj. Siempre fue la falta de dirección en cómo utilizabas cada minuto. Hay una trampa silenciosa en la que cae la mayoría de las personas todos los días. Confundir lo urgente con lo importante. Lo urgente grita, presiona, exige respuesta inmediata. Lo importante, en cambio, casi siempre es silencioso. No te persigue, no te llama, pero es lo único que realmente cambia tu vida.
Durante mucho tiempo yo viví reaccionando a lo urgente. Empezaba el día revisando mensajes, correos, pendientes. Todo parecía necesario, todo parecía importante. Terminaba el día cansado, ocupado, pero con una sensación incómoda de no haber avanzado en nada que realmente importara. Un día me hice una pregunta incómoda, pero necesaria. Si sigo viviendo así, ¿a dónde me lleva esto en un año? Y la respuesta no me gustó. Mucho movimiento, poco progreso. Ahí entendí algo clave. Si no defines lo importante al inicio del día, lo urgente va a decidir por ti. Y lo urgente casi nunca construye tu futuro, solo mantiene tu presente. Entonces cambié mi forma de empezar el día. Antes de abrir el teléfono, antes de responder a alguien, me detenía y decidí algo muy simple. ¿Cuál es la acción más importante que puedo hacer hoy para avanzar en mi vida? No 5, no 10, una. Al principio parecía demasiado poco. Sentía que debía hacer más cosas. Pero con el tiempo entendí que una acción importante, hecha con enfoque, vale más que muchas hechas sin dirección. Recuerdo una etapa en la que quería crecer profesionalmente, pero siempre estaba ocupado resolviendo problemas pequeños. Nunca tenía tiempo para lo que realmente me iba a hacer avanzar. Hasta que decidí cambiar eso. Cada mañana elegía una sola tarea importante y la hacía primero antes de cualquier otra cosa. Y algo empezó a cambiar. No solo avanzaba más, también me sentía diferente. Más enfocado, más tranquilo, más seguro. Porque ya no estaba corriendo detrás del día, estaba dirigiéndolo. Lo urgente siempre va a existir. Siempre habrá mensajes, llamadas, problemas, interrupciones, pero no todo merece tu atención inmediata. Y si no aprendes a filtrar eso, tu energía se va a dispersar en cosas que no construyen nada. Definir lo importante no es complicado, pero requiere honestidad. Requiere dejar de engañarte con tareas que te hacen sentir productivo, pero no te hacen avanzar. Requiere aceptar que no todo lo que haces tiene el mismo valor. También requiere disciplina, porque muchas veces lo importante es más difícil, más incómodo, requiere más enfoque y lo urgente es fácil, rápido, inmediato. Pero uno construye resultados, el otro solo te mantiene ocupado. Con el tiempo, este hábito cambia completamente tu forma de vivir. Ya no reaccionas a todo. Empiezas a elegir en qué invertir tu tiempo y tu energía. Y esa elección diaria crea una diferencia enorme, porque no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que realmente importa. Y cuando comienzas el día con esa claridad, todo lo demás se organiza alrededor de esa decisión. Al final, tu vida no la define lo que haces cuando tienes tiempo, la define lo que haces primero cuando empieza tu día. Hay algo que todos entendemos sin discusión. Si alimentas tu cuerpo con basura todos los días, tarde o temprano te vas a enfermar. Nadie se sorprende por eso. Pero lo que casi nadie quiere aceptar es que con la mente pasa exactamente lo mismo. Durante mucho tiempo yo no presté atención a lo que consumía mentalmente. Me levantaba y lo primero que hacía era abrir el teléfono. Noticias negativas, redes sociales, comparaciones, opiniones de todo el mundo. Y lo hacía sin pensar. Era automático. Y claro, después me preguntaba por qué me sentía distraído, por qué me costaba concentrarme, por qué mi mente estaba llena de ruido. Un día entendí algo que fue incómodo pero necesario. No puedes pensar diferente si consumes lo mismo que todos. No puedes esperar claridad si lo primero que entra a tu mente cada día es confusión. Así que decidí hacer un cambio simple pero poderoso. Durante los primeros 30 minutos del día, iba a cuidar lo que entraba a mi mente con la misma disciplina con la que cuido lo que entra a mi cuerpo. No más consumo automático, no más contenido sin intención. Empecé poco a poco. A veces leía unas páginas de un libro que me obligaba a pensar. Otras veces escuchaba algo que me enseñara a tomar mejores decisiones. Y algunos días simplemente me sentaba a reflexionar sobre una idea importante. No era cantidad,
era calidad. Al principio no parecía gran cosa, pero con el tiempo empecé a notar una diferencia muy clara. Mi forma de pensar comenzó a cambiar. Ya no reaccionaba igual, ya no me distraía tan fácil, ya no me afectaban tanto las opiniones externas. Tenía más claridad. Recuerdo una conversación en la que alguien me decía que no podía avanzar porque no tenía oportunidades. Antes tal vez habría estado de acuerdo, pero en ese momento mi mente ya estaba entrenada para ver diferente. No era falta de oportunidades, era falta de preparación para reconocerlas. Y esa forma de pensar no apareció por casualidad, apareció por lo que estaba alimentando cada mañana, porque lo que consumes todos los días termina construyendo tu forma de ver el mundo. Si te alimentas de quejas, vas a pensar en problemas. Si te alimentas de distracción, vas a vivir distraído. Pero si te alimentas de ideas que te hacen crecer, empiezas a actuar diferente. No se trata de volverte perfecto ni de consumir información todo el tiempo. Se trata de ser intencional, de decidir qué entra a tu mente antes de que el mundo decida por ti. Y esos primeros 30 minutos son clave, porque tu mente está más receptiva. Es como tierra fértil. Lo que siembres ahí crece durante el resto del día. Si siembras ruido, tendrás distracción. Si siembras claridad, tendrás enfoque. Muchas personas quieren resultados diferentes, pero siguen alimentando su mente con lo mismo de siempre. Y así no funciona. El cambio empieza en lo que permites entrar. No necesitas consumir más, necesitas consumir mejor. Menos contenido vacío, más ideas que te reten. Menos distracción, más conciencia. Porque al final no eres solo lo que haces, eres lo que piensas constantemente. Y lo que piensas depende directamente de lo que alimentas cada día. Así que empieza a cuidar tu mente con la misma disciplina con la que cuidarías tu salud, porque de eso depende la calidad de tu vida. Hay un error que casi todos cometemos al empezar algo nuevo. Creemos que necesitamos darlo todo, de golpe, con intensidad máxima, para ver resultados. Entramos con energía desbordante, hacemos más de lo que podemos sostener y luego, inevitablemente, nos agotamos. Yo también caí en esa trampa muchas veces. Empezaba proyectos con un entusiasmo enorme, trabajando horas sin descanso, empujando mi mente y mi cuerpo al límite, convencido de que esa era la clave del éxito. Pero al final me encontraba exhausto, frustrado y con la sensación de que no había avanzado nada de forma real. Ahí entendí algo fundamental. El éxito no depende de cuán intenso seas en un momento dado. Depende de lo que eres capaz de mantener de manera constante, día tras día. La diferencia entre alguien que logra resultados extraordinarios y alguien que se queda estancado no está en momentos de gran esfuerzo, sino en la disciplina de avanzar un poco cada día, sin excusas, sin esperar motivación, simplemente avanzando. Recuerdo cuando decidí escribir mi primer libro. No podía sentarme 10 horas seguidas a escribir. No tenía la energía ni la concentración, pero sí podía comprometerme a escribir 1 hora diaria. Al principio parecía poco. Incluso me cuestionaba, ¿realmente esto va a cambiar algo? Pero esa hora diaria, repetida durante meses, se convirtió en páginas tras páginas, capítulo tras capítulo. Lo que parecía pequeño, acumulado en constancia, produjo un resultado enorme. La constancia tiene un efecto silencioso, pero poderoso. Mientras la intensidad extrema solo dura un día, una semana o un mes, la constancia se acumula y crea hábitos. Hábitos que a su vez crean identidad. Cuando actúas consistentemente, tu mente y tu cuerpo se adaptan, aprendes a enfocarte, a organizarte, a superar la resistencia natural. Y lo más importante, la constancia te protege de la frustración, porque cuando confías en el proceso diario, no te desesperas por resultados inmediatos. Sabes que cada pequeño paso cuenta. En mi vida, este principio también se aplicó a mi entrenamiento físico. No podía entrenar 8 horas diarias, como algunos atletas profesionales, pero sí podía comprometerme a 30 minutos diarios sin falta. Esos 30 minutos, repetidos durante años, transformaron mi cuerpo y mi disciplina
mucho más que cualquier sesión intensa pero esporádica. La intensidad engaña porque produce resultados visibles a corto plazo, pero raramente sostenibles. La constancia, aunque invisible al principio, construye cimientos sólidos. Cada día que cumples con tu pequeño compromiso, fortaleces tu carácter, tu enfoque y tu capacidad de lograr metas más grandes. Y esa acumulación silenciosa es lo que realmente separa a quienes logran sus sueños de quienes solo los desean. No necesitas heroísmo diario, necesitas decisiones repetidas, una y otra vez, con paciencia y con intención. Porque al final no es la fuerza del arranque, sino la regularidad de tu avance lo que determina tu éxito. Hay un error que todos cometemos, y yo también lo cometí durante mucho tiempo, esperar a sentirnos listos antes de actuar. Queremos tener todo planeado, todas las condiciones perfectas, toda la energía y motivación alineadas, y entonces pensamos que será el momento ideal para empezar. Pero la verdad es que ese momento perfecto casi nunca llega. Si siempre esperas sentirte listo, la vida pasa mientras tú sigues esperando. Recuerdo cuando quise lanzar un proyecto que me apasionaba, tenía miedo de que no saliera perfecto, de que alguien juzgara mi trabajo, de que no estuviera preparado. Cada día encontraba una excusa, necesito aprender más. No estoy seguro de la logística, quizá mañana sea mejor. Y mientras yo esperaba, el tiempo pasaba y el proyecto seguía en mi cabeza, solo en mi imaginación. Hasta que un día me dije, no voy a esperar más. Empiezo ahora, aunque no me sienta listo. Ese primer paso fue incómodo, lleno de dudas. Me sentía inseguro, cuestionaba mis decisiones y cometí errores. Pero lo interesante es que esos errores me enseñaron más en una semana de acción que todo el tiempo que había pasado planeando. La acción te da claridad, te da aprendizaje, te da dirección. No se trata de estar perfectamente preparado. Se trata de moverte, de crear impulso, de aprender mientras avanzas. Cuando comienzas antes de sentirte listo, algo mágico ocurre con tu mente. Dejas de sobreanalizar y empiezas a experimentar. Cada acción te da información que la planificación sola nunca te daría. Empiezas a adaptarte, a ajustar, a mejorar en tiempo real. Cada pequeño paso fortalece tu confianza, porque te das cuenta de que puedes enfrentar lo desconocido y seguir adelante. Además, empezar antes de estar listo crea un hábito de valentía y resiliencia. Aprendes a confiar en tu capacidad para resolver problemas en el camino, en lugar de esperar que todo sea perfecto desde el inicio. Recuerdo cuando empecé a dar talleres para personas, no tenía experiencia suficiente, no estaba completamente preparado, pero decidí empezar de todos modos. Cada taller me enseñó algo nuevo, cada interacción me hizo mejor y con el tiempo mi habilidad creció exponencialmente. Si hubiera esperado a sentirme listo, nunca habría tenido esa experiencia. Este principio también aplica a la vida diaria. A veces queremos cambiar un hábito, empezar un proyecto, hablar con alguien, tomar una decisión importante y pensamos que necesitamos estar emocionalmente listos. Pero la acción precede al sentimiento. Cuando actúas, la motivación aparece después, no antes. El movimiento genera energía, la acción crea claridad, el primer paso rompe la parálisis. Por eso, si estás esperando sentirte listo, no esperes más. Da el primer paso ahora, aunque tengas miedo, aunque no tengas todas las respuestas, aunque sientas inseguridad, porque cada día que esperas es un día perdido. Y cada día que avanzas, aunque no sea perfecto, te acerca a la persona que quieres ser. Empieza antes de sentirte listo y verás que lo que parecía imposible se vuelve posible con cada paso que das. Vivimos en un mundo diseñado para robar nuestra atención. Notificaciones, redes sociales, mensajes, correos electrónicos, videos, todo compitiendo por un pedazo de nuestra mente. Y lo más peligroso es que muchas veces creemos que podemos negociar con esas distracciones. Solo un minuto más,
solo una revisión rápida, solo un vistazo. Pero cada minuto que cedes a la distracción se acumula y pronto descubres que tu energía y tu enfoque se han evaporado sin que siquiera lo notes. Yo también caí en esa trampa muchas veces. Me decía, solo revisaré un mensaje rápido. Y terminaba perdiendo horas en cosas que no importaban. Ahí comprendí algo fundamental. Si quieres resultados reales, no puedes negociar con tus distracciones. Tienes que eliminarlas antes de que tengan la oportunidad de capturar tu atención. No es suficiente ser fuerte de voluntad en el momento. Debes proteger tu mente desde el inicio. Cuando comienzo el día, no reviso el teléfono, no me expongo a redes sociales, no abro correos innecesarios. Estos primeros minutos son sagrados. Son el momento en que decido a quién le pertenece mi atención, ¿a mí o al mundo exterior? Recuerdo una época en la que trabajaba en un proyecto creativo importante. Cada vez que me sentaba a escribir, mi teléfono sonaba o aparecían notificaciones. Cada interrupción me sacaba de mi flujo y me frustraba porque sabía que estaba desperdiciando tiempo valioso. Un día decidí algo radical: silenciar todo, dejar el teléfono en otra habitación y bloquear cualquier fuente de distracción durante 2 horas. Lo que parecía un sacrificio fue en realidad un regalo. Mi concentración se disparó, mi creatividad fluyó y el trabajo que antes me tomaba 3 días lo terminé en unas pocas horas. Eliminar distracciones sin negociar no significa ser rígido por el simple hecho de serlo. Significa reconocer que tu atención es uno de tus recursos más valiosos. Cada vez que cedes tu enfoque, estás entregando tiempo que nunca recuperarás. Por eso establezco límites claros. No reviso mensajes personales hasta después de cumplir con mis tareas más importantes. No permito interrupciones durante los momentos de trabajo profundo y he aprendido a decir no a cosas que no aportan valor. La diferencia entre alguien promedio y alguien que avanza significativamente en la vida no está en cuánto talento tiene, sino en cuán bien protege su enfoque. La disciplina de eliminar distracciones crea espacio para pensar con claridad, para actuar con intención y para producir resultados consistentes. Con el tiempo, este hábito fortalece tu mente, tu capacidad de concentración y tu disciplina personal, de una manera que ninguna motivación momentánea podría lograr. No puedes dejar que la tecnología, las opiniones de otros o el ruido del mundo definan tu vida. La protección de tu enfoque es una elección diaria y la consistencia en esa elección es lo que genera progreso real. Elimina distracciones sin negociar y verás cómo tu mente y tu día comienzan a trabajar a tu favor en lugar de en contra de ti. Muchas personas creen que cambiar su vida se trata únicamente de hacer más, de producir más, de trabajar más duro. Yo también caí en esa trampa cuando era más joven. Pensaba que si trabajaba 10 horas al día, si completaba todas mis tareas y objetivos, entonces mi vida cambiaría automáticamente. Pero aprendí algo fundamental. No se trata solo de lo que haces, sino de quién eres. Tus acciones reflejan tu identidad y si tu identidad no cambia, tus resultados tampoco lo harán de manera consistente. Recuerdo cuando estaba intentando mejorar mi disciplina personal, podía organizar mis días, crear listas de tareas, incluso cumplir algunas metas. Pero cada vez que surgía una dificultad, un día difícil o una tentación, me encontraba procrastinando o rindiéndome. Me di cuenta de que estaba trabajando solo en mis acciones externas, sin cuestionar ni entrenar la persona que debía ser para sostener esos hábitos. Estaba luchando contra mi propia percepción de mí mismo. Es entonces cuando entendí que para producir resultados duraderos, primero debía cambiar la forma en que me veía. Comencé a dedicar esos primeros minutos del día no solo a planificar o hacer, sino a recordarme quién quería ser. Me decía, soy una persona disciplinada, soy alguien que cumple lo que empieza, soy alguien que aprovecha cada momento para crecer. Al principio sonaba extraño, casi como repetición vacía, pero con el tiempo esas palabras comenzaron a calar en mi mente.
Mis decisiones, mis acciones empezaron a alinearse naturalmente con esa identidad. Trabajar en quién eres significa que tus hábitos y tus decisiones diarias no dependen de motivación momentánea, de fuerza de voluntad fluctuante o de circunstancias externas. Cuando tu identidad está entrenada, actúas de manera consistente, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Cada acción deja de ser un esfuerzo aislado y se convierte en una expresión natural de la persona en la que te estás convirtiendo. Un ejemplo práctico. Cuando quise mejorar mi salud, no solo empecé a hacer ejercicio, comencé a entrenar mi identidad como alguien que cuida su cuerpo y respeta su tiempo. Cada vez que tenía ganas de saltarme un entrenamiento, me recordaba, no es solo un ejercicio, es lo que hace la persona que quiero ser. Esa simple distinción cambió mi enfoque por completo. La disciplina dejó de sentirse como una obligación externa y se volvió un reflejo de quién era. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida: negocios, relaciones, aprendizaje, hábitos. Cuando trabajas en tu identidad, cada acción que tomas se vuelve coherente con la persona que quieres ser. No necesitas luchar constantemente contra ti mismo. Tus decisiones fluyen de manera natural desde la identidad que has cultivado. Por eso, no te enfoques únicamente en lo que haces. Cada acción es importante, pero la clave está en construir la persona que puede sostener esas acciones día tras día. Porque los resultados no provienen de esfuerzos aislados, provienen de la constancia de la identidad que has decidido adoptar. Trabaja en quién eres y tus acciones y resultados se alinearán de manera natural con la vida que deseas construir. Muchas personas esperan un cambio repentino en sus vidas. Piensan que un día extraordinario, una decisión dramática o un evento inesperado será lo que transforme todo. Yo también solía esperar esos momentos, hasta que entendí algo crucial. Tu vida no cambia de un día para otro. Lo que sí cambia, y de manera poderosa, es lo que haces cada mañana. Cada acción, cada elección consciente que tomas al comenzar tu día, se acumula y moldea tu futuro de forma silenciosa pero implacable. Recuerdo cuando intenté mejorar mi productividad y disciplina. Al principio me frustraba porque, a pesar de mis esfuerzos, no veía resultados inmediatos. Trataba de hacer grandes cambios de golpe, pero esos cambios se desmoronaban al poco tiempo. Fue entonces cuando decidí enfocarme en mis mañanas. Cada día, durante esos primeros 30 minutos, tomaba decisiones pequeñas pero significativas. Revisaba mis prioridades, meditaba unos minutos para centrar mi mente, leía algo inspirador y comenzaba con una acción concreta que impulsara mi día. Al principio parecía insignificante. Unos minutos aquí y allá, una pequeña rutina repetida cada mañana, pero después de semanas algo comenzó a cambiar. Mi enfoque mejoró, mis decisiones se volvieron más claras y sin darme cuenta, mi vida estaba cambiando gradualmente. Cada mañana, al invertir esos minutos con intención, estaba sembrando semillas que con el tiempo dieron frutos. Lo que parecía un cambio lento se convirtió en progreso constante. El secreto está en la acumulación. Un solo día de disciplina puede no parecer suficiente, pero 10 días, un mes, un año de mañanas dirigidas con intención crean un efecto multiplicador. Lo que haces cada mañana no solo organiza tu día, sino que también transforma tu mente, tus hábitos y tu identidad. Es un efecto compuesto. Cada pequeño esfuerzo se suma y produce un impacto mucho mayor que cualquier acción aislada o esfuerzo esporádico. He visto esto en mi vida y en las personas con las que trabajo. Aquellos que dedican tiempo cada mañana a enfocarse en lo importante, a proteger su mente, a alinear sus acciones con su propósito, progresan constantemente. No porque hagan cosas extraordinarias en un solo día, sino porque hacen lo correcto cada mañana sin excepción. Es esta constancia la que genera resultados que parecen milagrosos desde fuera, pero que desde adentro son simplemente la consecuencia natural
de la disciplina diaria. Por eso, no busques un cambio instantáneo ni un momento que transforme tu vida de la noche a la mañana. Busca invertir en tus mañanas, en esos primeros minutos donde decides tu enfoque, tu identidad y tu dirección. Esa es la verdadera inversión que produce transformación real y duradera. Tu vida no cambia en un día, pero sí cambia cada mañana que decides actuar con intención. Ahora entiendan esto. La verdadera transformación no viene de grandes gestos de motivación momentánea ni de decisiones impulsivas. La transformación viene de lo que haces consistentemente todos los días, especialmente en esos primeros minutos que muchos desperdician. Si comienzas cada mañana tomando control de tu mente, definiendo tu enfoque, alimentando tu pensamiento y alineando tus acciones con tu propósito, estás construyendo una ventaja que nadie más tiene. Cada pequeño hábito que repites, cada decisión consciente que tomas, se suma y te acerca a la persona que realmente quieres ser. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto, lo que importa y hacerlo con constancia. No se trata de esperar sentirte motivado, sino de entrenar tu disciplina incluso cuando no tienes ganas. No se trata de reaccionar al mundo que te rodea, sino de dirigir tu día desde tus valores, tu propósito y tu identidad. Cada mañana es una oportunidad para definir quién eres, qué vas a priorizar y cómo vas a actuar. Cada minuto que inviertes con intención se multiplica, porque establece el ritmo de todo lo que viene después. Hoy te desafío a que no dejes que esas primeras 30 minutos pasen sin sentido. Protégelos como protegerías un tesoro, porque eso es exactamente lo que son. Tu tiempo, tu claridad, tu ventaja silenciosa sobre quienes dejan que la rutina y las distracciones decidan por ellos. La diferencia entre una vida promedio y una vida extraordinaria no se encuentra en momentos grandiosos, sino en la consistencia de las pequeñas decisiones diarias. Haz que cada mañana cuente, haz que cada minuto tenga propósito. Y recuerda, tu vida no cambia en un día, pero cambia irrevocablemente con cada mañana que decides invertir en ti mismo. Porque cuando tus primeras acciones del día reflejan la persona que quieres ser, todo lo demás comienza a alinearse de manera natural y poderosa.